¿Cómo nació realmente el Imperio Inca? ¿Fue Manco Cápac un fundador histórico o un personaje moldeado por la leyenda? Desde las planicies del Cuzco hasta las cavernas sagradas de Pacarictampu, distintas versiones, reunidas por cronistas como Garcilaso de la Vega, Cieza de León y Juan de Betanzos, relatan orígenes contradictorios. Unos hablan de descendientes del sol, otros de hermanos salidos de la tierra tras un diluvio ancestral. Hoy nos sumergimos en las raíces más profundas de una civilización que moldeó los Andes. Entre relatos míticos y fuentes coloniales, desentrañamos el verdadero comienzo de los incas. Según Garcilaso de la Vega, el reino de los incas tuvo su origen aproximadamente hacia el año 1100 después de Cristo. Apareció misteriosamente en la planicie del Cuzco un hombre llamado Manco Cápac con su mujer Mama Ocllo, quien se decía hijo del sol. Usando medios persuasivos, logró que los indígenas lo reconocieran como su señor y rey. Fundó la ciudad del Cuzco y enseñó a sus nuevos súbditos la agricultura y otras artes útiles. Luego, escogió a los que debían entrar a su servicio personal, después de un reinado de varios años, durante el cual ensanchó pacíficamente su dominio por los alrededores del Cuzco, sintió aproximarse su muerte. En estas circunstancias, queriendo dar a sus súbditos una prueba de su bondad y de su amor paternal, los reunió y dio el título de Inca a todos los que lo habían seguido y sometido voluntariamente. Esta conducta tuvo para los indígenas el significado de una concesión extraordinaria. No sabían cómo demostrar su gratitud. Tal fue el origen del linaje de los incas. Manco Cápac designó como sucesor a su hijo Sinchi Roca, fruto de su unión con una mujer que era al mismo tiempo su esposa y su hermana. Siguiendo las huellas del padre, continuó extendiendo sus dominios, empleando a veces medios pacíficos, a veces la fuerza y la astucia. Igual conducta siguieron sus sucesores, los incas reyes, hasta el fin del reinado de Huayna Cápac, en cuyo tiempo se extendió desde Quito hacia el sur hasta el río Maule. Garcilaso escuchó esta leyenda de labios de su tío materno, un inca, cuando tuvo 16 años. Refiere a menudo, y debe aceptarse, que la mayor parte de las tradiciones antiguas de los incas, así como la fundación del Cuzco por Manco Cápac, le fueron narradas por el susodicho tío. Es evidente, sin embargo, que una buena parte de esas leyendas fueron forjadas por el mismo Garcilaso, quien escribió los comentarios en España, después de 40 años de ausencia del Perú. De otro modo, es inexplicable que su tío, conociendo la división gentilicia de su tribu, hubiera contado que Manco Cápac dio el título de incas a indios acabados de ser sometidos, quienes prestaban servicios humildes de porteros, aguadores, cocineros, etc. Con todo, a pesar de ser tan ingenua la leyenda contada por Garcilaso, no han faltado autores antiguos y modernos que la consideran auténtica. Otros cronistas no confirman la leyenda ofrecida por Garcilaso. Sin embargo, casi todos están de acuerdo, con pequeñas variaciones, que los incas decían descender, según tradiciones antiguas, de 4 hermanos y hermanas, quienes habían salido de una caverna situada cerca de Pacarictambo, lugar de nacimiento. Siguiendo la versión más completa dada por los cronistas que mejor conocen el idioma quechua, como Juan de Betanzos, Cristóbal de Molina y Bernabé Cobo, la leyenda del origen de los incas contiene más o menos lo siguiente. Después del diluvio, Conticchi Viracocha, el creador del mundo, formó de barro a los hombres en el lugar denominado Tiahuanacu,
cerca del lago Titicaca. Cada nación estaba formada por una pareja humana. Enseguida pintó en el cuerpo de estos los trajes y vestidos que cada uno debía llevar. Tan luego como concluyó este trabajo, les dio vida, ordenándoles se ocultasen debajo de la tierra, para salir luego a los lugares y pueblos que debían fundar. Así salieron unos de los cerros, otros de los volcanes, otros de las fuentes, otros de las cavernas. 4 hermanos acompañados de sus 4 hermanas salieron de una cueva denominada Pacarictampu, situada poco más o menos a 4 leguas al este del Cuzco. Los hermanos y hermanas se dirigieron hacia el cerro Huanacauri, donde se establecieron y sembraron el maíz que habían traído de la caverna. Pronto surgió entre ellos la discordia. Los hermanos menores, temerosos de la fuerza hercúlea, sobrenatural, del hermano mayor, tramaron un plan para deshacerse de él. Con pretextos fútiles, lograron que éste penetrara en la cueva. Una vez allí, taparon con un peñasco la boca de la gruta. Después convinieron en que debería quedarse en Huanacauri uno de los hermanos, para estar, como dice la leyenda, más cerca del sol, y así servirle. Según Bernabé Cobo, fueron 2 los hermanos que allí se quedaron. Los otros 2, con las mujeres, siguieron rumbo al Cuzco. Ayarache, que se quedó en Huanacauri, fue convertido, más tarde, en una figura de piedra, venerada después por los incas como una deidad gentilicia, Huaca. En cambio, Ayarauca y Ayarcuzco, sus hermanos, lograron llegar al Cuzco, entonces una pequeña población habitada por indios bárbaros. Intimidándolos, se hicieron ceder una parcela de tierra. Allí se establecieron. A poco murió Ayarauca, quedando como único sobreviviente Ayar Manco, quien aceptó el título de Manco Cápac, Manco el Sublime. Llegó a ser único soberano de los incas. Sus sucesores Sinchi Roca y Yoque Yupanqui extendieron más y más su dominio. Casi en la misma forma narra esta leyenda Cieza de León, Martín de Murúa, Miguel Cabello de Balboa, Polo de Ondegardo, Bartolomé de las Casas, etc. Algunos no aluden a la creación del hombre en Tiahuanacu, pasan directamente a narrar lo relativo a los 4 hermanos y hermanas salidos de la cueva. Otros solo se refieren a 3 hermanos y hermanas, olvidando a Ayarcachi y la suerte que a este le cupo en Pacarictampu. Si se examina con cuidado las anteriores versiones, se verá con bastante claridad que en esta leyenda se han mezclado 2 antiguas tradiciones. Según una de ellas, los incas se establecieron en el Cuzco 400 o 500 años antes de la invasión española. Ha debido ser así, teniendo en cuenta el nuevo material histórico que poseemos para juzgar ese hecho como muy probable. En cambio, la leyenda de los 4 hermanos y hermanas salidos de la cueva aparece contemporánea del diluvio universal. Todo indica que la leyenda del origen de los incas, como tribu, ya conocida y difundida entre ellos, antes de haberse establecido en el Cuzco, se funde con otra relacionada con la definitiva posesión del Valle del Cuzco. No solo los incas, sino también muchas otras tribus peruanas pretendían descender de antepasados, quienes, después del diluvio o en tiempos de la noche eterna, Tutayacpacha, que precedió a este, salieron de cuevas, lagos, volcanes. Despojado de todo ropaje mitológico, la tradición del origen de los incas significa simplemente que sus antepasados descendieron de 4 hermanos, quienes penetraron por Huanacauri al Valle del Cuzco, donde se establecieron después de haber subyugado a los pobladores allí existentes. El sabio licenciado don Fernando de Santillán está de acuerdo con la conclusión anterior. Es, dice, más verosímil y llegado a razón de que los primeros incas fueron indígenas del Pacarictampu mencionado. Tal como Cieza de León cuenta la leyenda, nos parece más probable esta interpretación,
Según él, los incas, después de haber salido de la cueva, colonizaron primero Pacarictampu y luego emprendieron camino hacia Cuzco. Además, según los datos ofrecidos por este cronista, los 4 hermanos y hermanas no estaban solos, sino acompañados de algunas gentes que se les habían unido. El licenciado don Fernando Montesinos, el cronista menos auténtico, dispuesto siempre a emitir interpretaciones místico-religiosas, se expresa en forma más explícita. Los primeros, dice, venían en tropa y forma de familia al lugar que hoy se llama el Cuzco. Conforme a la declaración de los amautas, los incas descendieron de 4 hermanos llamados Ayar Manco Tupac, Ayar Cachi Tupac, Ayar Auca Tupac, Ayar Uchú, y sus 4 hermanas, Mamacora, Ipa Huacum, Mama Huacum y Pilco Huacum. Entre mito y memoria, los incas trazaron su origen. No fue solo leyenda, fue la base de un poder que marcaría la historia del mundo andino.